Hay mucha gente que se quiere meter en este tipo de mundillos y que al final no saben cómo encontrar este tipo de información de forma más sencilla y más accesible para un usuario que no quiere meterse tanto en tecnicismos como en funcionalidad y en un poco entender qué están haciendo. Y bueno, voy a intentar explicaroslo de la mejor forma posible para gente que empiece de cero, ¿vale? En primer lugar, si tú quieres entrar en un mundillo, tienes que saber qué es una criptomoneda. En este caso, pues bueno, yo tengo aquí la chuletilla como es tipo definición, lo que te podrías encontrar tú, que bueno, es un activo digital con cifrado criptográfico, que es lo que le aporta el nombre, porque al final estás hablando de que es un activo, que en este caso sería, para que lo entendáis, una moneda, al que, pues bueno, el cifrado que tiene para garantizar la seguridad y tal, pues es criptográfico. En este caso, este cifrado se emplea, pues eso, para garantizar la titularidad de aquellas criptomonedas que tú adquieres y asegurar que esas transacciones que se hacen entre ellas estén seguras, ¿vale? Pero esto lo comentamos un poquito más adelante. Bueno, en primer lugar tienes que saber que bueno, no existen de forma física, aunque creo que es algo obvio, y que se almacenan en una cartera digital o wallet, que esa palabra lo oirás bastante a menudo, ¿vale? Bueno, una vez sabido un poco qué es el concepto, te preguntas cómo funcionan. Pues lo más importante y lo más destacado siempre es el que no están centralizadas. ¿Qué significa que no estén centralizadas? Que no están reguladas ni controladas por ninguna institución y que no requiere de intermediarios para las transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto lo vamos a ver ahora con el concepto de blockchain. Es decir, tú cuando vas a hacer una transferencia en un banco, yo te quiero pasar dinero a ti y el banco genera una transferencia desde el dinero de mi cuenta hasta la tuya. ¿Qué pasa? El banco es el que está moviendo el dinero, el que tiene absoluto control sobre mi cuenta, sobre la tuya y sobre lo que está pasando entre las dos. En este caso no lo es. En este caso la blockchain es lo que genera el evitarnos ese tipo de centralización, ese tipo de poder sobre nuestro dinero. Entonces, la blockchain al final, pues eso, es una base de datos distribuida y segura, sobre todo segura, porque tiene un cifrado como el que hemos comentado, que es muy seguro para lo que tenemos, bastante más que el sistema fiat, que esa es otra palabra que tenemos que conocer. Las fiat son las monedas que conocemos hoy en día, el euro, el dólar, el yen, es decir, las monedas que están, digamos así, regularizadas, ¿vale? Y dirás, entonces, ¿quién es el que se encarga de, ¿no? de mover ese dinero, de hacer esas transacciones? Pues son los usuarios. Aquellas personas que comparten la red en la que se está haciendo la red de la criptomoneda en cuestión, se comportan como lo que pues, se llama técnicamente nodos. Los nodos no dejan de ser activos dentro de la red, digamos así como tu presencia dentro de la red, en este caso pues vamos a poner de ejemplo el Bitcoin, que es lo más sencillo. Pues si tú tienes Bitcoin y tienes un nodo de Bitcoin, entonces eres parte de la red y cada vez que hay una transacción, los nodos la validan y son los nodos los que verifican que todo esté bien de forma anónima. Es decir, yo no sé si Miguelito le está pasando dinero a Juan, si Pedro le está pasando dinero a María o si cualquier cosa. Es decir, es lo bueno. Nadie tiene control sobre nada del resto, solo de lo tuyo, que eres el titular de ello. Pero dirás entonces, ¿y esas transacciones dónde van? ¿Qué son? Pues ahí es donde adquiere el nombre de blockchain, cadena de bloques. Y es que cuando tú generas una transacción, tú generas lo que llamamos bloque, en este caso. Los bloques son esas transacciones, esa transacción de yo te paso dinero a ti genera un bloque y se llama cadena de bloques porque hay muchos bloques, entonces se van generando entre ellos, ¿vale? ¿Qué se hace con esos bloques? Pues con los bloques se pasaría a lo que llamamos, si habréis oído 200 millones de veces, con el minado, ¿vale? El minado. ¿Qué es minar? Bueno, eso lo voy a explicar un poquito más adelante, pero básicamente los bloques, la forma de validar esas acciones entre una wallet y otra, es minando esos bloques, validando la transferencia y acaba pasando de un lado a otro con unas pequeñas comisiones que son las que se llevan los mineros que efectúan eso, ¿vale? O sea, se les retribuye
desde la red a aquellas personas que le hacen el favor, por así decirlo, de que todo eso funcione, se la retribuye con una pequeña comisión. Por eso hay gente que se dedica a ello, ¿vale? Y bueno, mineros. ¿Qué son los mineros, no? Pues bueno, son aquellos que se encargan de validar esas transacciones, como hemos comentado, ¿vale? ¿De qué forma lo hacen? Resolviendo problemas matemáticos muy complejos, los cuales se van incrementando la dificultad dependiendo del número de bloques que queden por minar, dependiendo de un montón de factores. Algunas blockchains son más sencillas que otras de minar, dependiendo. Bitcoin, por ejemplo, ahora mismo es la más complicada porque es la más antigua también, la que menos bloques quedan por minar. Pero hay varios tipos de variables en ese sentido, ¿vale? Y también hay varios tipos de minado. En este caso hay dos, ¿vale? Los más clásicos. Los que se hacen por GPU y por CPU. ¿Cuál es la diferencia entre GPU y CPU? Pues la GPU, la que empieza por G, interviene sobre todo en ella la tarjeta gráfica, ¿vale? La tarjeta gráfica. Por eso habéis visto un montón de imágenes de gente comprando tarjetas gráficas que habéis visto que son para minar, etcétera. Y son las más clásicas, como por ejemplo para Bitcoin, como hemos comentado. Y por otro lado están las de CPU, como podría ser Monero, por ejemplo, que se minan por procesador, ¿vale? No se minan por tarjeta gráfica. Entonces, bueno, era importante para aclarar. Volvemos un pasito para atrás y es que hablábamos antes de descentralización. Pues bueno, en este caso lo que mejor hace a las criptos es esa descentralización, el no tener ese respaldo ni de Banco Central, ni de autoridades públicas, ni de control, porque al final tu dinero, tú asumes que es tuyo, pero tu dinero realmente tú no tienes control sobre tu dinero. Tú puedes mover tu dinero de las cuentas, pero tu dinero no es tuyo en ningún momento. Se lo estás dejando a cargo a una entidad. Aquí es tuyo en todo momento. En todo momento tienes el control, la titularidad de ese dinero y absolutamente todo está bajo el control de tu mano. Es así. Y bueno, otra de las preguntas que sueles decir, dices, vale, o sea, ok, tenemos todos los conceptos, vale, blockchain, ok, tal, las criptos, pero ¿dónde se almacenan? Vale, pues al principio he comentado que había carteras digitales o wallets, que es donde se almacenan estas criptos. ¿Qué pasa? Cada cripto tiene una wallet diferente, es decir, hay wallets que no te sirven para todas, es decir, cada cripto tiene una wallet independiente, no se mezclan, por así decirlo, porque tienen valores diferentes, su programación es distinta, entonces cada una tiene la suya individual. ¿Puedes tener varias criptos distintas en un wallet? Sí, pero dentro de un mismo wallet están programadas diferentes, ¿vale? Por otro lado, ¿dónde están esas wallets? Pues hay diferentes opciones. Las pools las comentaré en vídeos un poco más avanzados porque son algo más complicadas de entender, pero bueno, quiero dejarlas ahí como que es una de las opciones. Lo más común serían los exchanges, que ahora os los mostraré, cuáles son los principales, que son aquellas páginas que te permiten, pues eso, el intercambio, las compraventas y la adquisición de este tipo de criptos. Y los ledgers y carteras frías, que realmente es lo mismo. La diferencia es que el ledger es una cartera fría física, es decir, es una especie de pendrive, un USB, ¿vale? Que funciona como cartera fría. Y las carteras frías también pueden estar de forma web, es decir, también las puedes tener generadas en páginas que se encargan de gestionarlas. Aunque, bueno, obviamente son tuyas, o sea, no es que te gestionen una de las cuentas, sino que gestionan el hecho de que puedas tenerlas, ¿vale? Primero de todo, ¿cuántos tipos de criptos hay y cuáles son los principales exchanges que he comentado? Pues bueno, ¿cuántos tipos de criptos hay? Muchísimas. Este sería el top por capitalización de mercado, que quiere decir por cuánto nivel de inversión ha habido en ellas. La primera es Bitcoin con muchísima diferencia, como podéis comprobar. Digamos, cuánto dinero fiat hay alrededor de esa moneda. Y hay muchísimos, además de muchos otros proyectos que no están listados, por así decirlo, no están a la venta o en posibilidad de hacer transferencias, retiros, etcétera, sino que están todavía en fases de desarrollo, pero hay muchas y a diario salen más y más y más. Pero
CoinMarketCap en este caso no es un exchange, es una página que, como he comentado en el vídeo de páginas interesantes, es una de las que utilizo yo como información para poder informarme de todo, ¿vale? Un exchange, el más famoso, Binance, que es el que personalmente utilizo y seguramente sea el mejor y más conocido a nivel internacional. Pero hay muchos otros y los más famosos pues, serían OKEx, Coinbase y Kraken, ¿vale? A nivel nacional tenemos este otro que es Bit2Me, que yo seguramente sería ahora mismo el que recomendaría a una persona que se inicia, porque tiene una interfaz muy sencilla, es extremadamente sencillo. Hay muchas funcionalidades en otras como en Binance que muchas veces ni se usan. Tienes, o sea, mira, yo os voy a enseñar, es una página un poco complicada a nivel de poder entender al 100% lo que haces cuando no tienes el pleno conocimiento, ¿vale? Porque tú ves esto, ves gráficas, ves números, no sabes ni con qué estás manipulando. Mientras que Bit2Me es una página bastante más sencilla. Entonces yo, en inicio, recomendaría Bit2Me para acomodarte, el ver un poco cómo funciona todo y luego, si tú crees que es un buen momento para ello, cambiarte a otro o diversificar y tenerlo en ambos, por ejemplo. Por otro lado, ¿cómo se determina el valor de una cripto? Pues mira, aquí volvemos con el tema del supply, ¿vale? ¿Qué es el supply? Las acciones en circulación. Esto es un poco parecido al tema de las empresas, ¿vale? O, bueno, casi de cualquier producto. Es más, todo va por oferta y demanda, eso está clarísimo. ¿Qué pasa? Que cuando hay oferta y demanda también interfiere la cantidad de producto que tú puedes vender. Es decir, ¿por qué vale tanto los diamantes? Aparte de por el coste de que cuesta la extracción, etcétera. Porque hay pocos. ¿Por qué cada vez cuesta más el petróleo, la gasolina? Pues porque cada vez queda menos. Pues esto es lo mismo. Cuantas menos acciones o supply tengan en circulación, mayor será el precio. Por eso Bitcoin, por ejemplo, es la moneda que más vale en este sentido, porque tiene un supply muy corto de 18 millones en este caso en circulación, aunque el máximo son 21, pero bueno, digamos que ahora mismo solo hay disponibles 18, ¿vale? Y pues eso es lo que los convierte en monedas valiosas. Podemos, por ejemplo, aquí filtrar. Y por ejemplo, GR Finance es una de las que más valen también. ¿Por qué? Porque tiene solo 36.000 acciones. Por eso el precio está tan inflado. ¿Por qué Maker vale tanto? Por lo mismo. Ahora, si damos la vuelta a la tabla, ¿por qué SIBA vale tan poco? Porque es muy complicado que una moneda valga tanto teniendo un supply tan masivo. Es muy complicado. A todas se les puede sacar dinero, no quiere decir que no, ¿eh? Pero por supuesto es más complicado sacar dinero de monedas con un supply tan extenso. Por otro lado, también determinan el valor el proyecto que llevan con ellas. Es decir, hay criptos que no llevan nada, que son meme coins como puede ser Doge o Shiba, en este caso que os lo acabo de enseñar, que no tienen un proyecto tecnológico por detrás, que no aportan nada más que lo que es el token de su moneda y ya. Pero todas las criptos tienen un proyecto tecnológico detrás. Ya sea para la funcionalidad de la blockchain, para funcionalidad de tradeos, de un montón de cosas. Hay millones de proyectos y todos muy interesantes probablemente. Y que también generan unas expectativas en el usuario, en la demanda, en la oferta, y que son importantes de estudiar para saber si ese proyecto va a tener una vista más a futuro, más a corto, un poco el tener esa conciencia. Y también está esto, el compromiso del usuario. ¿Por qué? Pues porque, como he comentado, hay proyectos que dan mucho juego a futuro, por ejemplo, y que los usuarios, pues, por ejemplo, nos quedamos con esas monedas a futuro, las holdeamos, como se llama ese término, nos las quedamos, para que cuando en un futuro se haya desarrollado lo suficientemente bien el proyecto, eso valga lo que nosotros consideramos correcto para poder llegar a vender nuestros tokens. Entonces, una moneda que tiene mucha gente quedándose con ellas, no hay mucha compra ni venta, entonces es más estable, por así decirlo, y cuanto más compromiso hay, pues menos varía el precio, ya sea por lo alto o por lo bajo. Y bueno, más o menos yo creo que con esto os podéis hacer una buena idea de qué es este mundillo, aunque dentro de poco se vendrán más cosas, más explicado y con cosas un poco más técnicas y más entrando al meollo. Pero bueno, con esto de momento vamos.